cielo, nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es... Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio estar pendientes de que el Señor nos utilice para poder sembrar la semilla. Gracias a todos los que están atentos. Gracias por participar de esta manera. Yo les decía ayer por el WhatsApp que el Espíritu Santo nos inspira, el Espíritu Santo nos envía, pero al saber que los hermanos están pendientes nos anima, porque entonces creemos que no estamos sembrando en tierra seca, sino que estamos sembrando en alguien, por lo menos uno, que esté pendiente y atento de la instrucción. Quisiera que oráramos para que la palabra de hoy fuera efectiva, fuera eficaz, fuera más cortante que espada de doble filo, para que la palabra de hoy vaya afirmando, vaya estableciendo y vaya haciendo en nosotros la obra para la cual es enviada. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos perdón por toda palabra, por todo pensamiento, por toda actitud, Señor, por todo comportamiento que a todas luces, Padre, no es agradable delante de ti. Recurrimos a Jesucristo, Señor, que con su sangre nos limpia de todo pecado. Recurrimos a Cristo Jesús, que en tu infinita misericordia manifiesta en Cristo Jesús y garantizada con el Espíritu Santo, nos quiere, Señor, que vivamos contigo eternamente. Gracias, Dios poderoso y eterno. Yo te ruego, Padre, que nos perdones a todos los que estamos escuchando, a todos los que estamos participando hoy, Señor. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y te rogamos, Padre, que tu palabra nos haga entender que únicamente a través de la palabra podemos alcanzar el nivel que tú tienes establecido para nosotros. Apoyándonos en el texto que dice que el Dios de paz os santifique por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea encontrado irreprensibles para el día de tu venida. Padre, que tu palabra, según establece Ezequiel 36:25, que tu palabra nos limpie, que tu palabra nos lave, Señor, para que se cumpla en nosotros Juan 7:37, 38 y 39. De su interior correrán ríos de agua viva. Ayúdanos, pues, Padre, a que nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, reciban, Señor, con toda mansedumbre la palabra que es capaz de limpiar nuestras almas. Te lo rogamos en el nombre poderoso y misericordioso de Cristo Jesús. Hemos echado fuera toda condenación, toda malicia, toda inmundicia, y ahora quedamos, Señor, expuestos a tu escritura, Padre, para que tu palabra termine la obra para la cual fue enviada. Te lo rogamos en el nombre poderoso y misericordioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio entonces estar delante del Dios Todopoderoso, tratando de transmitir lo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón. Vamos a continuar con aspectos de la fe, porque llegamos a la conclusión de que la materialización de la fe es la que retroalimenta el creer. ¿Qué estoy diciendo? Cuando yo hago algo, manifiesto de lo que creo y eso cobra vida, eso me fortalece interiormente. O sea, el ejercicio de la fidelidad, el ejercicio de la obediencia, el ejercicio de la certeza y la convicción, la confianza y el creer que yo tengo cuando lo hago y veo las evidencias materializadas, cuando yo oro al Señor y creo que Él puede respaldarme y se materializa aquello por lo cual yo he orado, esto al verlo realizado dentro de mí fortalece mi fe, mi certeza y mi convicción me invitan a aumentar mi obediencia y mi fidelidad. Así es que en el nombre de Cristo Jesús estamos compartiendo en esta mañana algo que ha sido real y es tan real que lo invita a uno a no quedarse callado.
Veamos unos textos que están en el capítulo 15, verso 6 de Abraham. Vamos a usar la versión BTX2. BTX2 vamos a usar. Génesis capítulo 15, verso 6. Vamos a usar la BTX. BTX2. Muy bien. La idea fundamental de todo esto es que nosotros entendamos que la Escritura es inspirada por Dios. Ahí hay un texto que se va a fijar usted que dice que Abraham, no es Abraham. O sea que cuando habla de Abraham, estaba él individualmente siendo respaldado por Dios. Después en el capítulo 12, ¿verdad? Él empieza a entrar en la práctica de lo que Dios le pidió que hiciera. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque dice que Abraham fue invitado por Dios a salir de su tienda y de su parentela. Y cuando él sale de su tierra y de su parentela, cuando toda su casa, cuando toda su tienda, cuando toda su prole sale por instrucción de Abraham a una tierra que Dios le va a mostrar, cuando él hace esto, lo hace creyendo en Dios, creyéndole a Dios, o sea, sujetándose a la instrucción de Dios. No lo hace porque por otra cosa que no fuera seguir una instrucción. Y posteriormente le agregan la M a su nombre, Abraham. Abraham, esto ya quiere decir padre de naciones. Pero él, cuando hace esta acción, lo hace siendo Abraham, o sea, o Abraham, siendo él, y en esa decisión individual, él obtiene respaldo. Miremos lo que dice Génesis 15:6. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Cuando vemos otras versiones, y vemos por ejemplo vemos otras versiones y vemos la versión Torres Amat, dice, creyó a Abraham a Dios y su fe se le reputó por justicia. Y cuando vemos la versión DHH, estamos viendo varias versiones porque en la multitud de las versiones se abre el entendimiento. Digamos, nosotros tenemos un concepto no teológico de lo que es justicia, porque nos movemos en un ambiente mediático en el cual la palabra justicia se emplea continuamente y sale del rango del estándar de la teología. Pero mire cómo dice la DHH. Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo. A eso quería llegar. El hecho de que Abraham le creyera a Dios y se plegara a la instrucción y materializara la instrucción, porque la instrucción llegó de parte de Dios al oído de Abraham, y Abraham la tomó en su alma, Recuérdense que Abraham venía de Ur de Caldea, o sea, Abraham venía de un lugar donde la cultura mundial surgió, la cultura sumeria, en la Mesopotamia. O sea, él sale de un lugar donde se dice que estuvo establecido el huerto del Edén. Pero ahí había gran cantidad de cultura, muchas manifestaciones humanas, culturales que se regaron por todo el mundo. Es más, hasta tenían sus propias leyes, tenían sus propias instrucciones, tenían sus propias instrucciones, vuelvo a repetir, para conducirse. O sea, Abraham estaba acostumbrado a ese tipo de instrucción. Cuando Dios le habla a Abraham, Abraham no tenía otra instrucción que no fuera la instrucción sumeria del lugar donde él estaba saliendo, donde era un lugar donde había mucho politeísmo. Lo curioso con Abraham es que Dios le habla y él se plega a la instrucción. Dios le habla a Abraham y a Abraham se le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a un lugar que yo te mostraré. Y él voluntariamente hace el movimiento. En el capítulo 12, quiero que veamos, capítulo 12 de Génesis. Estamos en el 15:6, pero mire cómo empieza todo. Pero Yahweh dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre
a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mire, le están hablando a un hombre que viene de politeísmo. Le están hablando a un hombre que no viene del reconocimiento de un Dios único, sino que muchos dioses con minúscula estaban en el conocimiento de Abraham. Y a Abraham se le da una instrucción: vete de tu tierra, vete de tu parentela, sal de tu cultura, sal del lugar de donde vives, apártate completamente del lugar de donde vives y vete de ese lugar, y yo haré de ti una gran nación y te bendeciré y te respaldaré y serás de bendición. O sea, le están diciendo, y todo lo que tú hagas se proyectará positivamente para todos aquellos que se pleguen a lo que tú vas a recibir hoy como instrucción. Y le agregan en el verso 3 algo interesante. A Abraham le agregan esto: y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias. Mire, se está estableciendo aquí una nueva vertiente. O sea, Dios aparece aquí con el propósito de proyectarse hasta el Nuevo Testamento. O sea, nosotros ahora somos de las familias. Esa palabra familia es la palabra mishpachat. Mishpachat hace un género, hace un linaje, hace una familia. Quiero que pongamos atención en esto porque pareciera que no tiene nada que ver con nosotros. Cuando le dicen a Abraham, serán benditas en ti todas las familias, es mishpachat. Eso quiere decir, es un género, una especie de gente, un grupo de individuos relacionados entre sí, una tribu. Es un grupo que se ha apartado de otro grupo. Es una familia, es un linaje, o sea, tienen el mismo código genético, son de la misma raza. En ti serán benditas todas esas familias. Luego, cuando vamos al capítulo 15 de Génesis, hay una promesa que Dios le hace. Estoy mencionando esto porque si pudiéramos ponerle un nombre al tema de hoy, diríamos el origen de los justos. El origen de los justos. Preparando Dios ya un futuro. El origen de los justos. Dice, después de estas cosas, verso 1 del capítulo 15 de Génesis, después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Yahweh, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa, ese es el Damaseno de Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Yahweh diciendo, no te heredará sino un hijo cuyo tuyo será el que te heredará. Un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. En contra de todos los pronósticos, Abraham creyó. Abraham, fíjese que no había recibido todavía la confirmación de lo que iba a hacer. Él creyó. Ese haber creído, ahora dice, Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo. Yo quiero que veamos Romanos capítulo 4, porque ahora en Romanos capítulo 4 se va a manifestar algo que viene desde allá y se manifiesta después de Cristo. Es una explicación. Recuérdense que la ley era la que sostenía prácticamente todas las conductas de reconciliación, todas las conductas ceremoniales, todas las conductas que Dios había establecido para reconciliarse continuamente el mundo, la gente con Dios y Dios con el mundo.
Eso era lo que le dijo posteriormente a Moisés. Pero mire lo interesante. Dice el verso 3 de Romanos 4. Pues la Escritura dice, Abraham creyó a Dios y por eso Dios le tuvo en cuenta y le reconoció como justo. Ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo. Ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo, sino como algo merecido. En cambio, si alguno cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. No sé si, yo creo que está claro. Cuando uno trabaja, pues lo que le dan por haber trabajado es parte del reconocimiento de la labor efectuada. Pero en este caso, dice, en cambio, si alguno cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta creer. Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. Ahora, veamos otros versos. Veamos Romanos 4:9. Perdón, Gálatas 3. Veamos Gálatas 3. Está ahí adelantito. Es que tenemos que entender, hermanos, de dónde viene el que nosotros seamos considerados como justos. Gálatas capítulo 3. Yo le decía a usted que todo está vinculado. Allá cuando le dicen a Abraham, y en ti serán benditas todas las familias, la palabra familia es la palabra mishpachat. Eso está hablando ya no de un grupo, sino está hablando de una parte del grupo. Está hablando de un linaje, está hablando de una especie de personas, está hablando de una familia. O sea, para explicarlo mejor, digamos, en la congregación hay muchas familias, pero aquí se está refiriendo a que se va a levantar una sola familia y el que se plegue a esa sola familia va a obtener el reconocimiento de justo. Así también Abraham creyó a Dios. Estoy leyendo Gálatas 3, verso 6. Así también Abraham creyó a Dios y Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Estoy leyendo la DHH, la Dios habla hoy. Así también Abraham creyó a Dios y Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Por lo tanto, ustedes deben saber que los verdaderos descendientes de Abraham son los que tienen fe. Ahora, la Escritura, viendo de antemano que también entre los no judíos iba Dios a reconocer como justos a los que tuvieran fe, había anunciado a Abraham esta buena noticia: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. De manera que los que creen son bendecidos junto con Abraham, que también creyó. Quienes ponen su confianza en la ley están bajo maldición. Porque la Escritura dice, maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora, mire pues, hermano, ¿cómo se separa? Estaba todo bajo la ley. Cuando Abraham cree, fíjese que cuando Abraham existió, no había ley, o sea, no había normas. Lo primero que aparece es el creer en Dios. O sea, Abraham, recuérdese que venía de Ur de Caldea, unas culturas establecidas paganas, politeístas. Abraham, cuando se separa y le cree en Dios, se separa del mundo, es sacado del mundo y por haber salido del mundo voluntariamente alcanza beneficios, alcanza bendiciones. O sea, el perfil de Abraham es que le creyó a Dios y haberle creído a Dios le dio categoría de justo. Así hoy también todos los que creen en Cristo Jesús, porque creen en Él, tienen la categoría de justos. Pero por supuesto, nosotros creemos en Cristo Jesús, confesamos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, mencionamos que creemos que todo lo que Cristo hizo en la cruz nos arranca de la vida pecaminosa, y aunque nosotros no sintamos nada en nuestro cuerpo físico, ni sintamos nada en nuestra alma, esta confesión nos saca a nosotros de un mundo espiritual. De manera que los que estábamos vivos en delitos y pecados,
los que no teníamos promesas, los que estábamos fuera de la ciudadanía de Dios, ahora con haber confesado a Cristo Jesús, salimos de los que están muertos, salimos de los sin promesas y nos consideran como justos. Así como Abraham salió de Ur de Caldea y creerle a Dios, le dio categoría de justo, así también hoy los incircuncisos, cuando creen en Cristo Jesús, son sacados del mundo y se les clasifica como justos. Esa palabra justos es bien interesante que la mencionemos. La palabra justos es la palabra amán. Amán. Mire, cuando hablamos de justos, muchas veces no sabemos por dónde agarrar. Pero veamos en el hebreo la palabra justos, la palabra es amán. Quiere decir levantarse, quiere decir mantenerse, quiere decir creer, quiere decir rendirse, quiere decir ser firme, quiere decir ser fiel, quiere decir permanecer moralmente dentro de lo que Dios establece. Quiere decir ayo, quiere decir alguien que es sustentado, es alguien que tiene crédito delante de Dios, es alguien que necesita una nodriza, es alguien que tiene seguridad, es alguien que continuamente verifica en lo que cree, es alguien que camina en la verdad. Estos conceptos que acabo de vertir están hablando de una persona justa. Disculpe, hermano. De una persona que por haber confesado que cree, Dios lo cataloga como justo. Yo sé que para usted, y para mí también, y para todos, solo por creer y decir yo creo, nos parece demasiado así como, ¿será posible? Pues sí, así lo estableció Dios. Todo el que creyere en Cristo Jesús será salvo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en Cristo Jesús. Ahora, Abraham cree y se le dan promesas en la antigüedad. Hoy el hombre cree en Cristo Jesús y se le dan promesas. Por supuesto, tiene que entrar en un proceso de restauración. Ya estamos, según Romanos 4:25, ya estamos delante de Dios justificados. O sea, Dios nos mira como justos. Ahora no hay acusación, no hay señalamiento para los que estamos en Cristo Jesús. Pero hay algo que tenemos que manejar y entender. Con haber creído en Cristo Jesús, nosotros salimos de la muerte, salimos de aquellos que no tienen promesas, salimos de aquellos que están aparte de las promesas de Dios, de los pactos de Dios, de aquellos que no tienen ciudadanía. Pero en Cristo Jesús, cuando creemos en Él, nos vivifican, nos justifican delante de Dios. O sea, estamos en una plataforma, estamos en un nivel. Es más, agregan espíritu a nuestra vida. Éramos solo cuerpo y alma, y agregan espíritu, con minúscula, por supuesto. Y lo que es más, todo el que ha creído en Cristo Jesús se le abre el entendimiento. Es el primer proceso. Es cierto, tiene que exponerse a instructores, tiene que exponerse a delegados de Dios, tiene que exponerse a ministros primarios para ser instruidos. De ahí que, aunque no nos demos cuenta, dentro del ámbito del cuerpo de Cristo, las diferentes congregaciones tienen una autoridad pastoral. Esta autoridad pastoral tiene elementos escriturales para hacernos a nosotros creer. Al principio probablemente solo creímos del diente al labio, pero Dios, que conoce nuestra vida, solo con haber creído del diente al labio, con haber caído del diente al labio, que es omnisciente, omnipotente y omnipresente, solo con haber confesado que Jesucristo es el Señor y que nos arrepentimos y que creemos en Él, solo con eso nos saca de muerte a vida. Pero ahora viene el proceso de instrucción, viene el proceso de capacitación, viene el proceso de habilitación, y esto lo hace la palabra, la Escritura. Por eso en el capítulo 15:6 dice, y Abraham creyó al Señor de Génesis y Dios lo consideró como justo, solo con haber creído. Y en el capítulo 17, verso 3 del Evangelio de Juan, miremoslo, capítulo 17 del Evangelio de Juan, recuérdense allá en Génesis 15:6, Abraham le creyó a Dios y le lo tomaron como justo. Ahora,
La pregunta es, ¿en qué tenemos que creer nosotros para ser justos? Solo con confesar con su boca usted que Jesucristo es el Señor y que cree que Él pagó por usted y que sus pecados fueron cancelados, solo con esa oración que sale de su boca, usted pasa a la categoría de justo, justificado delante de Dios, y tiene que esperar su capacitación. Si o sea, su alimento espiritual. Si su capacitación tiene muchas características humanas, con normas humanas, se llama religión. Pero cuando un pastor le está dando continuamente alimento escritural y está explicando lo que está sacando de la escritura con la ayuda de Dios, entonces el crecimiento espiritual empieza a darse. Tenemos la leche espiritual no adulterada, la cual sustenta nuestra alma. La rebelde alma, cuando escucha palabra de vida, cuando escucha palabra inspirada de parte de Dios, el alma se sujeta voluntariamente. Siempre argumenta, pero se sujeta. Escuchen lo que vamos a leer. Vimos allá el capítulo 15:6 de Génesis. Abraham le creyó a Dios y Dios lo catalogó como justo. O sea, lo sacó del montón, lo sacó de la raza de la cual él venía. Ahora era otra raza, ahora era una raza que Dios ponía sus ojos en él, que Dios reconocía. Era ahora un hombre que Dios tenía en alta estima, al punto que le dijo: el que te bendiga, Abraham, el que te respalde, el que te respete, el que te valore, el que te apoye, yo lo voy a apoyar y respetar, y lo voy a respaldar. Y luego le dice en el capítulo 15 de Génesis, verso 1, yo seré tu escudo, yo seré tu galardón. O sea, mire, solo con haber creído todos los beneficios que obtuvo Abraham. Ahora, en el capítulo 17, verso 3 del Evangelio de Juan dice: esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, o sea, que crean en ti, el único Dios verdadero, y crean en Jesucristo a quien tú has enviado. Ahora, esto de creer, miren pues hermanos, hemos hablado, hay tres tipos de fe. Una fe natural, una fe que es un don y una fe que es un fruto. La fe natural esta la tiene todo el mundo, el pagano, el inconverso, el impío, toda la gente del diente al labio confiesa a Dios. Y sería bueno que confesara a Dios del diente al labio, pero que se expusiera a la instrucción, a la capacitación, a la habilitación, porque la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que sale de la boca de Dios, nos va capacitando para ir renovando nuestra manera de pensar. Tener ahora el concepto a la luz de la Escritura de quién es Dios. En esto consiste la vida eterna, en que crean en Dios, el único Dios verdadero, y crean en Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Al creer así, nosotros pasamos a otro nivel. Quiero que entendamos esto. Fíjense, hermanos, que mire pues cómo explicárselo. Mejor no pongo el ejemplo porque es un poquito pesado, pero yo creo que todos los que hemos creído, que hemos confesado a Cristo Jesús, empezamos siendo bebés, empezamos siendo fallones y medios, porque fíjese usted que uno cree en Cristo Jesús, Dios lo toma como justificado, el Padre lo cataloga como justo, pero seguimos caminando en nuestros mismos problemas, seguimos en nuestras mismas manifestaciones. Peor aún, si creímos y nos dieron una instrucción con un montón de reglas, normas y estatutos de carácter humano, o sea, normas de misiones, normas congregacionales. No haga, no toque, no diga, que no se pinte, que no se ponga, que no se vista, que este montón de instrucciones así, así empezamos y creemos en eso fielmente. Entonces, antes de creer en Dios, creemos en las instrucciones humanas. Eso se convierte en nosotros como en un colchón dentro del alma. Y después, cuando estamos agregando palabras de vida eterna, palabras verdaderas, la gente ya no puede plegarse.
tiene actitudes y actividades, porque tengo que decir esto, hermano, es bien interesante cómo las personas que estuvieron en lugares de religión, donde prevalece la instrucción de orden humano, tienen un sentido de servicio admirable. Porque han sido programados para servir, para participar, para colaborar. Y esto es bueno, definitivamente es bueno. Por ejemplo, la gente colaboradora, la gente participativa, hacen que el pastor sienta que se está materializando lo que hace. O sea, la fe del pastor se potencializa cuando tiene elementos que colaboran desinteresadamente en la obra. La fe del pastor se va afirmando, se va fortaleciendo cuando tiene elementos que le ayudan. Por ejemplo, todos los hermanos que han venido aquí a exponer la palabra son ayudas pastorales, son respaldos pastorales, son hermanos que valoran la acción, la actividad del pastor. Todos los que participan y colaboran en las diferentes áreas, con los jóvenes, con los niños, es una extensión de la cabeza ministerial que se proyecta favorablemente a todos los miembros de la congregación. Esto fortalece al pastor, lo hace creer interiormente que lo que se está haciendo es algo a la luz de la Escritura. No lo están haciendo por quedar bien con el pastor, ni por agradar al pastor, aunque uno queda bien, porque quedan bien conmigo y me agradan. Pero ante todo, agradan a Dios, porque el galardón de servir a Dios en los hijos agrada al pastor, beneficia al pastor, pero el galardón viene de Dios. El galardón viene de Dios. Muy bien. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque los justos tienen que exponerse a una palabra sana, a un alimento sano. Mire, vamos a ver, veamos, recuerde lo que acabamos de leer. Quienes ponen su confianza en la ley, en estatutos humanos, están con un fracaso futuro. Ahí dice, están bajo maldición. Estoy leyendo Gálatas capítulo 6, verso 10. Gálatas capítulo 6, verso 10. El que pone, el que trabaja, el que sirve, apoyado en creer que lo que está haciendo se queda nada más a nivel terreno, está equivocado. Todo lo que usted hace a favor de las congregaciones están mejorando su calidad de justo. No delante de Dios, porque delante de Dios usted ya está justificado. Dios lo va a galardonar porque ha entendido que colaborando en sembrar la palabra en los cristianos de una congregación, Dios está viendo que está creyendo en Él y creyendo en Jesucristo, ella es la vida eterna, a quien ha enviado. Mire, pues veamos Efesios. Este verso lo hemos visto montones de veces, pero ahora lo vamos a... Entonces, ya creímos en Cristo Jesús, ahora somos justos, ahora tenemos que crecer y tenemos que exponernos a la instrucción. Mire, pues, yo sé que usted ya conoce esto. 4:11. Dios constituye 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Fíjese pues. El propósito de estos es Romanos 12:2. Quédese usted donde está, yo se lo voy a leer. El propósito de estos es Romanos 12:2, porque le están entregando a alguien que tiene muchas cualidades y capacidades espirituales. Pero estas se van a ir descubriendo en medida que va cediendo él sus pensamientos a Cristo Jesús por la palabra. Mire lo que dice. Así que hermanos, 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No se conformen a todas las posturas que tenían antes de decir que creían en Jesucristo. No se conformen a todas las posturas que tenían antes de que dijeran, yo creo que Jesucristo pagó por mí en la cruz del Calvario.
no sigan con las prácticas que tenían anteriormente, porque esas prácticas son mundanas. Se van a plegar a prácticas espirituales que van a mejorar las prácticas mundanas y van a ser a la luz del Espíritu Santo. No se conformen a las actitudes y actividades que hacían antes de ser cristianos, antes de exponerse a la palabra. Estén atentos y busquen, como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 2, la leche espiritual no contaminada, porque nuestra vida, Dios espiritualmente la está levantando por la palabra. Dice que somos piedras en una construcción, en un edificio espiritual. No se conforme a este siglo, sino transfórmese por medio de la renovación del entendimiento. Esta renovación del entendimiento se logra cuando vemos el capítulo 4 de Efesios, verso 12. A fin de, estos cinco ministerios Dios le dejó para el justo, para el que ya creyó en Cristo, para el que salió de una vida pecaminosa, para que el que salió de una vida de pecado, de una vida en la cual hacía las cosas sin tomar en cuenta a Dios. Ahora, lo que Dios quiere es que usted no se conforme a esa conducta anterior, sino que se exponga a la instrucción para que el ser justo le comience a retroalimentar beneficios. ¿A qué me refiero? Cuando usted ora al Señor, yo le contaba a usted el problema que acababa de tener. Yo oré a Dios. Yo, sin gritos, sin espavientos, inclusive ahí acostado en mi cama, empecé a orar, Señor, y empecé a presentarme delante de Él, a presentarle mi problema, a decirle, Señor, yo necesito tu respaldo, porque tú me dijiste, Padre, que yo clamo a ti y voy a obtener respuestas, que no había justo que estuviera desamparado, Señor. Empecé a presentarme delante de Dios. En el transcurso de la mañana, la cosa estuvo difícil, pero al filo del mediodía se resolvió todo. Todavía en la tarde tuve visitas de hermanos que vinieron a preguntarme si había, todavía ayer recibí un chat de un hermano, ya se resolvió el problema, porque yo estoy dispuesto a ir, Para eso sirven las congregaciones. Es una bendición manifiesta la respuesta de los hermanos. Oiga, es una bendición manifiesta. Las conductas manifiestas de los hermanos son una respuesta de Dios. Las conductas agradables delante de Dios, apoyados en la palabra, son una respuesta. O sea, la fe se potencializa en la medida que se expone usted a la Escritura. Es cierto, fíjese que hay una fe natural. Hasta los que están en la fe natural obtienen respuestas, pero intrascendentes. Los que están en la fe natural obtienen respuestas intrascendentes. Los que tienen la fe como un don reciben respuestas intrascendentes, o sea, e inclusive solucionan problemas. Pero los que tienen la fe como un fruto hacen tesoros en los cielos. ¿Por qué? Porque la fe como un fruto es un fruto que da el Espíritu Santo. O sea, es una característica de la personalidad del Espíritu Santo. Mire pues, a fin de capacitar a los justos en que descubran, o para que descubran que tienen un ministerio. Cuando un justo desarrolla el ministerio que tiene, pasa a formar parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, lo vamos a dejar ahí y luego vamos a seguir con el verso 13 del capítulo 4 el día jueves, porque mañana está el grupo de niños y las hermanas que mandaron la invitación. Yo les ruego a todos los hermanos que tienen niños que respalden la actividad. Hace bien a los niños exponerse a la palabra de Dios. Que Dios les bendiga con salud, con prosperidad y con abundantes bendiciones. Recuerde, tiene que tomar las mismas medidas biosanitarias, lavarse las manos, cubrirse el rostro, tiene que evitar a toda costa salir si no es necesario. Tome sus medidas pertinentes y, sobre todo, cubra su casa con la sangre de Cristo para que el devorador y el destructor
tenga arte ni parte con usted. Es una de las ventajas y las bendiciones de los justos. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas que no han subido ni al corazón de hombre que nadie se ha imaginado. Clame al Señor porque usted es justo. Un justo en proceso de crecimiento. Tiene defectos, pero está en proceso de crecimiento. Expóngase a la palabra y Dios le va a dar grandes bendiciones porque bendijo a Abraham, que creyó. También lo va a bendecir a usted, me va a bendecir a mí por creer en Cristo Jesús. Que Dios le guarde y le respalde en todo lo que emprenda. Amén y amén.